Hola inversores, soy Eduardo de Inversor Sin Fronteras y hoy en el canal vamos a tocar una parte dentro de nuestro plan de inversión que es lo que llamo yo Play Money, pero que realmente es tener nuestra propia cartera de activos y que la gestionamos nosotros. Eh, Aunque el título de Play Money puede parecer que es jugar con nuestro dinero, no. Posiblemente sea la parte más lúdica, en la cual nos podemos entretener más, en la cual podemos aplicar nuestros conocimientos, pero recordar que con nuestro capital no se juega. Pero sí el inversor tiene que estar formado y preparado. Y qué mejor que hacerlo en renta variable y en bolsa en concreto, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es cómo confeccionar una cartera de valores, qué criterios vamos a seguir. Y esto nos va a aportar diferentes ventajas, ¿no? Entre ellas estar en contacto con el mercado. Los inversores podemos dedicar más o menos tiempo a los mercados, pero tenemos que estar al tanto de lo que pasa en ellos, para evitar que nuestras inversiones pues, se queden ahí en vía muerta y pasemos de un ciclo alcista a uno bajista o que tengamos un problema con una subida de tipos o con cualquier cosa de esta. Entonces tenemos que estar al tanto y qué mejor que tener nuestra cartera de valores, que va a ser un poco el chivato, el indicador, como se suele decir, el canario que nos va a avisar si hay peligro en los mercados, ¿no? Nos va a permitir conocer de primera mano diferentes bolsas e índices, ¿no? Recordar que una parte importante de nuestra cartera va a estar en ETFs, en índices, entonces en ese sentido lo que nos va a dar idea de conocer cómo está el Nasdaq, cómo está el S&P 500, cómo está el Eurostoxx o incluso el IBEX o cualquier bolsa mundial, ¿no? Y además nos va a servir como referencia para evaluar otras inversiones. Es la forma de juzgar a otras inversiones que la estamos gestionando. Imaginaros con un fondo que hay un gestor, pues vemos si somos capaces nosotros de mejorar la gestión de ese fondo, ¿no? Entonces es un poco la referencia para poner en contraste. Como siempre, si estos vídeos os gustan, suscribiros, darle a like y activar las notificaciones. Bien, recordamos nuestro plan de inversión, cada uno tendremos el nuestro, ¿no? Pero por ejemplo, dejamos un apartado para el Play Money, que realmente es la cartera nuestra de valores, ¿no? Lo fijamos en un 5%, que está bien, sobre todo porque el resto de nos podemos acertar y por supuesto eso nos va a permitir tener un conocimiento mejor de los mercados e incluso poder ajustar otras líneas de nuestro plan de inversión, pero un 5% de nuestro patrimonio gestionado por nosotros nos va a llevar una cierta dedicación, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que para empezar puede ser ese un porcentaje y luego lo podemos subir o incluso bajar, ¿no? Pero por lo menos un 5% yo creo que es interesante que cada uno tengamos de nuestra propia cartera de acciones. ¿Qué herramientas vamos a coger? Pues de todas las que tenemos, hemos visto que en el plan de inversión pues hemos utilizado ETFs, bonos, fondos, temas de físico, como en el caso de los metales preciosos. También tendremos una parte en planes de pensiones. Hablaremos en su momento también del tema de los derivados, pero esta vez nos vamos a centrar en el tema de las acciones. ¿Cómo seleccionar una cartera? Lo primero, como siempre, tenemos que tener muy claro nuestro perfil de riesgo y que normalmente suele estar medido en el binomio rentabilidad-riesgo, ¿no? Y además esa cartera nos tenemos que marcar unos objetivos o unas metas, ¿no? Los principales suele ser un índice de referencia, un benchmark, y también tener un tema de horizonte temporal. Hay de trade, ya realmente cuando ya tenemos una cartera y operamos, pues podemos decir que somos trader y ahí veremos la temporalidad en la que queremos trabajar. ¿Queremos estar pegado a la pantalla? Pues no, normalmente en mi caso no es el interés principal que tengo, ¿no? Sino lo que busco pues es un poco más a medio largo plazo, pero ir trabajando con el tema de las acciones.
Otro punto importante es la diversificación de la cartera. Independientemente del inversor que seamos, del perfil que tengamos, sí que es interesante tener una cierta diversificación de nuestros elementos en cartera, de nuestras acciones, ¿no? No tiene sentido que cojamos y nos cojamos los 5 bancos españoles y trabajemos, pues eso nos puede ir bien, pero realmente ni aprendemos de mercado, ni sabemos cómo funciona el resto de las bolsas, y además tenemos el riesgo de estar en un sector, ¿no? Entonces lo que es importante, pues hacer una cierta diversificación. Esa diversificación pues puede ser geográfica, es necesaria que sea geográfica. Aquí jugaremos con el factor divisa, ya no solamente es que gane la acción, sino que tengamos en cuenta cómo están el par divisa. Por ejemplo, si estamos trabajando en el mercado americano, pues puede estar subiendo mucho la bolsa, pero si luego nos perjudica la divisa, también lo tenemos que tener en cuenta. Entonces tenemos que jugar con ese binomio. El ámbito sectorial, pues por supuesto, ¿no? Pues decir, oye, pues me centro más en tecnología, me voy a medicina, me voy a sectores más defensivos, automoción, industria, armamentística. Entonces vamos a ir viendo los diferentes ámbitos o que podemos entrar dentro de la cartera nuestra que tengamos de valores. El tipo de compañía, yo creo que para tener una cartera sana, la mayoría de nuestras acciones tienen que ser de unas compañías con un cierto renombre, peso, y por diferentes motivos. Una de ellas va a ser porque nos va a dar más liquidez a la hora de entrar y salir. Por otro lado, vamos a tener unos resultados más contrastados, más controlados por lo que es el mercado. Y luego, hombre, podemos jugar con algún chicharro, pero realmente lo que tenemos que buscar es compañías sólidas, ¿no? En cuanto al número de compañías, pues podemos hablar de un número entre 10 y 25, ¿no? Ya está bastante con ese número. Os puedo asegurar que cuando pasas ya de 10 y te metes a 10, 15, 20, pues es un trabajo que puede ir creciendo en función de las empresas que tengas, ¿no? Pero yo creo que entre 10 y 25 pues es un número interesante. Luego, diversificación temporal. No querramos hacer una cartera sentándonos y esa tarde comprar los 15 valores, ¿no? Entonces lo que sí es importante es ir, pues bueno, pues esta semana pues me he fijado en un sector, en una compañía, y ahí es interesante que primero os fijáis en el sector, luego veis en el tema de las compañías. Incluso cuando hacéis el análisis vais a poder comparar compañías de un entorno muy parecido, que se dedican a nichos de mercados similares. Vais a poder contrastar pues diferentes ratios, o sea que en ese sentido os va a facilitar mucho la tarea. Y luego lo que sí es interesante es hacer entradas periódicas, ¿no? Habrá momentos, y veráis, y además es bueno y sano, que bueno, si lo habéis fijado bien con unos stop loss, unos stop profit, pues o que tomáis la decisión de cortar ya la operación, pues vais a tener en la cartera un remanente de capital que lo podéis volver a emplear en otra compañía que ya es pensado, ¿no? Entonces, en ese sentido, diversificar de forma temporal y además espaciarlo en el tiempo. Pero es importante que seamos rigurosos, y aquí yo creo que todos los traders hemos hecho compras impulsivas. De repente vemos un valor, nos gusta, lo hemos oído en la televisión, en alguna charla, algún amigo nos ha dicho, oye, mira, compra tal compañía, y de repente lo miramos, me gusta y lo compro, y entramos así, ¿no? ¡Fla! Pues yo creo que eso es lo que tenemos que ir evitando, ¿no? Y ser un poquito, pues mucho más controlados nuestros impulsos, ¿no? Y entonces seleccionar el valor, pues podemos hacer un análisis fundamental para ver la solidez de la compañía, y luego seguramente como trader pues tiraremos también del análisis técnico, pues para ver el momento de entrar, cuánto vamos a tener de riesgo. Entonces ese tipo, tanto con análisis técnico como análisis fundamental, nos puede ayudar para seleccionar. Luego os decía, el tema de la liquidez es fundamental. Es importante que sean compañías con liquidez, que quiere decir que si tú quieres entrar o salir del mercado lo puedas hacer sin problemas, y además evitarás
pues esos gap que muchas veces en las compañías muy pequeñitas pues te puede pasar. Tú metes una orden, no sé, un stop loss o una orden de compra de venta, y como no hay prácticamente volumen, pues enseguida pues te puedes llevar un susto, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo mejor es que haya mercado y que haya liquidez, ¿no? El momento de la entrada. Al momento de la entrada haré un vídeo explicándola un poquitín. Hay que tener unos criterios muy claros de cuándo entramos, ¿no? Y además ser metódicos, decir, oye, entro en esta acción cuando llegue a estos niveles, ¿no? Y eso, pues haré un vídeo explicando un poquitín, pues por lo menos tener unas nociones básicas. La gestión del riesgo, ya hemos hablado, fundamental cuando entremos a la compra de un activo, tengamos ya el esquema de riesgo ya preparado, saber cuándo nos salimos, hasta bien por pérdida o por ganancia, por lo menos tener eso muy claro, ¿no? Y tener la ratio riesgo-beneficio muy determinado, ¿no? Y de tal forma que nuestra cartera, pues que es ese 5% de nuestro patrimonio, pues no tengamos un riesgo excesivo, ¿eh? Entonces ahí os recomiendo que repaséis el vídeo que hablamos un poco sobre la gestión del riesgo. Adaptar la cartera al momento, por supuesto, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que ver si estamos en un mercado tendencial. Normalmente donde más se va a ganar es en los mercados tendenciales, ¿no? Ver si el mercado está subiendo, si el mercado está bajando, si hay factores que pueden alterarlo, si va a haber noticias próximas que pueden hacer que el precio oscile mucho y nos salte todo nuestro sistema de riesgo, ¿no? Otro punto, el tema del control de comisiones, buscar un broker que os funcione bien, y sobre todo el tema de las comisiones. Pensad que podéis hacer operaciones muy pequeñitas y en algún caso en España pues te puedes encontrar con un broker comercial que te puede cobrar pues 15 o 20 euros por una operación, y otros tanto por salir, ¿no? Entonces dices, no tiene sentido. Entonces para eso hay operaciones en broker que te pueden salir por medio euro, 1 euro, o sea que en ese sentido mira el tema de las comisiones. La fiscalidad, por supuesto. La fiscalidad, tenerla clara y saber que no todo es ganancia, sino que tenéis una parte de pérdida. Realizar las plusvalías. Aquí haré un vídeo sobre las plusvalías, porque muchas veces el trader nos enamoramos de las acciones, de un valor, y vemos como sube, y luego la vemos bajar, y al final podemos perder todo lo que hemos tenido. Entonces yo creo que hay que ser un poco pragmático y de vez en cuando hacer plusvalías. Efectivamente tiene su fiscalidad, pero recordar que no hay dinero ganado hasta que no hay operación cerrada. Y luego el seguimiento, echarle una miradita. Vais a tener herramientas como los stop que en caso de que no estéis en la pantalla van a actuar, pero echarle una mirada, y si tenéis que subir un stop loss, he dicho subir, no bajar, subir un stop loss, pues lo hacéis. El mercado es adaptación, ¿no? Ya lo decía Charles Darwin para el tema de los seres vivos. No es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino aquel que se adapta mejor a los cambios. Entonces es fundamental irnos adaptando a los cambios del mercado. Recordar que los mercados son cíclicos, hay momentos alcistas, momentos bajistas. Normalmente los momentos alcistas son más largos, por eso pues, el tema de la inversión lo consideramos a medio largo plazo. Y tenemos que ir adaptando nuestra cartera a la situación que nos encontramos en el mercado, ¿no? O sea, si hay acciones que se comportan mucho mejor en mercados bajistas y en cambio otras en mercados muy alcistas, ¿no? Entonces en ese sentido pues tenemos que ir jugando con el grow, con el value, tenemos que ir jugando pues con las defensivas, con tecnología, tenemos que ir ajustando nuestra cartera, y eso lo vais a ir viendo, y eso os va a ayudar no solamente para esta cartera, sino para el resto de vuestra inversión. El tema de balancear la cartera. Esto no es una cartera fija y yo me enamoro, no sé, de Coca-Cola y la tengo de por vida. No, habrá momentos en los cuales hay otras acciones que pueden ser
más interesantes, y tenemos que ir ajustando el porcentaje, o por lo menos el porcentaje de las acciones, ¿no? Rotar las carteras es un momento difícil, ¿no? Muchas veces saber el ciclo en el que estamos es complicado. Es más fácil muchas veces saber en el que no estamos, ¿no? Entonces, analizarlo, verlo, hacer nuestra composición de lugar y decir, bueno, pues vamos a ir rotando poco a poco una parte de la cartera o tal. Y hay momentos en los cuales pues tendremos que decir, bueno, en un momento, imaginaros que estamos en un ciclo alcista y es muy alcista, ya se oyen sirenas de esto que se puede romper, pues bueno, pues no pasa nada por irnos a empresas un poquito más defensivas, no toda la cartera, pero sí una parte, o a liquidez. Y lo mismo cuando estamos al revés, cuando estemos cansados de ver titulares de la bolsa es una ruina, nadie quiere trabajar en bolsa, pues puede ser el momento de esa liquidez, empezar a coger valores y ir entrando, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que jugar con la temporalidad y adaptarnos a la situación de mercado. Tenéis muchos ya vídeos relacionados con la cartera, ¿no? Tenéis el del oro, el de la plata, o sea, el metales preciosos, el de renta variable, la renta fija, dentro de la renta fija como el tema de lo que ha sido un poco el boom estas semanas de las letras del tesoro. Importante, tenéis el recordatorio del plan de inversiones, cómo y por qué es importante invertir en el plan de inversiones, y yo creo, os recomiendo que el tema de la gestión del riesgo lo repaséis y lo mantengáis fresco. Cada operación la registramos. ¿Por qué? Porque nos va a permitir conocer exactamente lo que hemos ganado, dónde se nos ha ido el dinero, si lo podíamos haber hecho mejor, y sobre todo nos enseña para próximas operaciones. Tenéis más vídeos que próximamente, unos que ya han salido, como es las de criptomonedas, la tormenta perfecta, o comprar en situaciones de pánico, y luego hay otros que están ya preparados para salir, que hablaremos otra vez de las CBDCs, que la gente no está muy interesada por ello, pero es lo que nos va a afectar en los próximos años. Y luego también tocaremos ya yo creo que es lo último que ya nos toca, que es la parte de activos especiales, donde hablaremos de criptos, hablaremos de derivados, y al hablar, y sobre todo ya en el 2020, como estamos en el 2023 y en el 2024 es el halving, pues tenemos un vídeo también sobre el halving del Bitcoin. Como siempre, recordaros que estos vídeos tratan de ser informativos y formativos, y que tenéis que tener vuestro propio criterio para invertir. Muchas gracias, y recordaros dar al like, suscribiros, activar las notificaciones y compartir en redes sociales o con vuestros grupos de amigos estos vídeos para que el canal vaya creciendo. Muchas gracias.